más, sino que, bueno, entre todos compartiendo, conociendo, aprendiendo, para que nos contagiemos en la fe. Juan Pablo II solía decir, quiero santos de jean y zapatillas. Y creo que en esto Carlos Acutis ha sido un testimonio vivo realmente esa aspiración a la santidad y de ese estar continuamente en camino, en marcha, mejor que sentirse maestro, sentirse discípulo, y Carlos Acutis lo ha sido. Los dejo entonces con las personas que nos van a disertar, con el padre Miguel, con el seminarista Diego y también con la licenciada Guadalupe, que nos van a iluminar y nos van a acompañar justamente en la historia, en la vida y en el ejemplo de este nuevo beato en la iglesia. Gracias. Gracias, padre. Le vamos a acceder. Voy a pedir si pueden apagar los micrófonos para que no haya interferencia y que vayan anotando las preguntitas. Al finalizar la jornada, haremos las devoluciones de las preguntas contestadas por los 3 disertantes. En primer lugar, el padre Miguel Tejada, a quien le agradecemos su participación, es un amigo de la casa, es un conocedor de temas canónicos y un poco va a dar el contexto de cómo se llega a estos procesos de beatificación. El padre Miguel Tejada es profesor de teología y de filosofía. Muchas gracias, padre. Bueno, ¿empezamos? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Como decía recién el padre José Juan, y las palabras de bienvenida, contentos todos por este don que es precisamente Carlos para la vida de la iglesia, y también un don que seguramente nos tiene que hacer pensar muchas cosas, que se dé justamente en este momento y en este contexto que nos está tocando vivir a todos en la actual situación de la pandemia. A mí en la primera parte me toca hablar un tema un poco, si se quiere, un poquito más aburrido o pesado, vamos a decir, porque es más o menos, me pidieron conversarles un poco acerca del proceso de beatificación, de canonización, los caminos que la Iglesia ha establecido para que alguien pueda llegar a ser reconocido, a ser venerado precisamente como un intercesor y como un modelo, ¿no? Nuestra vida de cristianos está marcada permanentemente desde que somos pequeños, desde que vamos a la iglesia, por la presencia de los santos. Siempre escuchamos hablar de ellos. De hecho, en nuestros templos sus imágenes están allí para recordarnos y lo que Dios puede hacer, y a la vez como para orientarnos a dónde Dios nos quiere llevar a todos nosotros, ¿no? Pero la iglesia siempre ha tenido desde las primeras épocas esta necesidad de reconocer, de recordar y de encomendarse también a quienes ya han hecho este camino de ser discípulos y apóstoles. Un poquito, un dato desde lo histórico, desde la primera época de la vida de la iglesia, han habido el culto a los mártires, que precisamente eran aquellos primeros discípulos del Señor que en su tarea de ir por todo el mundo, anunciar, predicar el evangelio y fundar las primeras comunidades, experimentaron el rechazo de parte de muchos y la oposición puntualmente en las primeras épocas del Imperio Romano, que desató las persecuciones. A partir de esas muertes, los cristianos se sintieron interpelados a seguir el mismo camino, a imitarlos, y los honraron, primero recordándolos, después también guardando memoria de cómo habían sido su martirio, las actas de los mártires, recordando el día en que había acontecido ese martirio, pero con la intención de descubrir en ellos un ejemplo de fortaleza, ¿no? Ahí se cumple por ellos esto que muchas veces hemos escuchado y se dice, que la sangre de los mártires es precisamente semilla de nuevos cristianos. Nuestra iglesia, la de hoy, tiene en sus cimientos esta sangre derramada de los mártires. Casi los 3-4 primeros siglos de la vida de la iglesia están marcados por la persecución y por esto que se da espontáneamente, de que las comunidades cristianas perseguidas reconocían como un intercesor, como un modelo a los santos y les rendían un culto, ¿no? Cuando mejora, en cierto sentido, cambia la situación cuando el Imperio Romano deja de perseguir en el siglo IV a la iglesia, comienza una nueva situación, ¿bien? Descubren que también son como un ejemplo para ellos, no solamente la manera en que murieron los mártires, sino cómo muchos cristianos vivieron. Entonces ya no solamente el culto estaba vinculado a los mártires que derramaron su sangre por Cristo, sino que también estaba vinculado a los que habían vivido sin llegar a derramar su sangre como testigos del Señor. Entonces, los primeros siglos, desde siempre ha estado en la iglesia esta conciencia de que los santos son intercesores delante de Dios.
Pero con el paso del tiempo, nuestra iglesia al ir creciendo, al haber más comunidades, se empiezan a producir el reconocimiento público de los santos. Era muy simple. Ante la muerte del santo, el pueblo que lo había conocido lo aclamaba y el obispo de la iglesia local lo reconocía como un santo. Pero con el crecimiento de nuestra iglesia, con la importancia que va teniendo la figura del Papa, empieza a ponerse su autoridad como la garante de ese camino de santidad que han hecho. Entonces, más o menos cerca del siglo X se establece lo que nosotros llamamos ahora proceso de beatificación, de canonización, que como proceso tiene como fin esto, asegurarse bien a través del estudio de la vida, a través del estudio de los escritos, la predicación, el recoger todas las pruebas que puedan existir, descubrir el mensaje de los santos, ¿no? Entonces, siempre la Iglesia tiene este mensaje y nos invita a nosotros a la santidad. ¿Qué es la santidad cristiana? Esta que celebramos en Marco, precisamente en Carlos. ¿Qué es la santidad? Es la perfección de la vida cristiana, ¿no? La perfección en la caridad. Así como, por ejemplo, los religiosos están llamados a vivir la perfección siguiendo los consejos evangélicos, todos nosotros, los discípulos de Cristo, estamos invitados a vivir la perfección siguiendo los preceptos del Señor, y especialmente la virtud de la caridad. Entonces, lo que la Iglesia hace en estos caminos que ha ido diseñando a lo largo de los siglos es ver el camino de caridad que ha hecho esta persona siguiéndolo al Señor como discípulo. Entonces, lo que se busca es aclarar la vivencia que ha tenido, cómo ha vivido estos consejos evangélicos. Santo Tomás de Aquino dice que el ser humano, cualquiera de nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, mientras tenemos esta condición de guiador, mientras tenemos esta condición de caminantes, peregrinos en esta historia, siempre tenemos posibilidad de ir progresando en la caridad. Santo Tomás dice que hay como 3 grados en este progreso de la caridad. Uno es el primer grado, es el de los incipientes, es decir, los que están comenzando, conociendo al Señor, después del bautismo, después de un encuentro, después de integrarse a la vida de la parroquia, después de un campamento, un retiro, una misión, en fin. En este primer grado, podríamos decir, del camino de la santidad, hay una preocupación en los discípulos. ¿Y cuál es la preocupación? Apartarse del pecado, no pecar, ¿bien? Y a la vez tratar de resistir toda tentación que nos aleje de la caridad. En esta primera etapa, cuando somos incipientes, estamos comenzando el camino de la santidad, debemos esforzarnos, fomentar la vida de la caridad, practicando y hasta con cierta dificultad el bien, el mandamiento del perdón, de la misericordia, y eso constituye como el primer grado, ¿bien? Incipiente. Después hay otro grado, dice Santo Tomás, que es el grado de los proficientes, donde ya se ha avanzado un poco más, ¿no? El proficiente tiene otra preocupación, ya no es la preocupación no pecar, sino crecer en el bien. Puntualmente, cualquiera de nosotros, viendo la vida de los santos o de Carlos, vemos justamente cómo hay una preocupación constante en determinado momento por hacer el bien, por compartir, por llevar el mensaje, por llevar la experiencia. A Carlos lo empujó, no sé, a llevar esto de las comidas, de la sopa en la noche a la gente, lo empujó a encarar el desafío de evangelizar en las redes sociales. Ese es como el segundo grado. Y después hay un tercer grado, que es el que Tomás de Aquino llama la perfección. ¿Bien? Esta perfección consiste precisamente en unirse a Dios. Pero no es un unirse evadiéndose del mundo, escapándose, sino todo lo contrario. El que llega a este grado experimenta una intensa unión con Dios, uniéndose también intensamente con el prójimo. Y ahí se verifica lo que nuestro Señor dice en el Evangelio, que el más grande, la síntesis de todos los mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, en línea de esto, entendemos nosotros el llamado a la santidad. No solamente Carlos, sino todos nosotros estamos llamados a hacer ese camino. Al principio empezamos un poco temerosos, podríamos decir, tratamos solamente de no pecar, después descubrimos que el encuentro y la intimidad con Dios nos lleva a hacer el bien, y después experimentar esa unión íntima con Dios, que queremos contagiar, que queremos llevar a todos los hermanos. Entonces, hay un constante avance en la vida de la fe. ¿Cómo hace la Iglesia con todo esto? La Iglesia, para que alguien pueda llegar a los altares, que pueda decir aquel, es alguien que ha hecho este camino de la caridad, ha establecido un proceso, ¿no? Quizá la palabra proceso puede sonar un poco
técnica, digamos, pero precisamente es un proceso, un procedimiento judicial, una serie de actuaciones que, como la palabra lo indica, se hacen en sede judicial, en la iglesia, ¿no? Eh, como los juicios, ¿bien? Tienen testigos, declaraciones, juramentos, pruebas que se presentan, gente que investiga, ¿bien? Entonces, este proceso que la iglesia establece es un proceso que está destinado a que se esclarezca la verdad. Cuando uno acude a un tribunal de los civiles porque ha sido objeto de un daño, porque uno necesita que se le haga justicia, inicia un proceso, demanda el inicio de un proceso que tiene como fin hacer la justicia, traer lo justo. Este proceso de canonización y de beatificación no tiene el fin de hacer justicia, sino tiene el fin de mostrar la verdad. Entonces, todo este andamiaje, podríamos decir, que involucra a la iglesia diocesana local, a la iglesia universal, al obispo y al papa, tiene como misión esto, tratar de esclarecer una verdad. Y la verdad más profunda es que este hombre, esta mujer, este chico, en este caso de Carlos, vivió auténticamente su intimidad con Dios. Entonces, le decía que es un proceso complejo, porque comienza en el lugar donde precisamente aquella persona ha muerto, su diócesis, y lo inicia el obispo. Es un proceso que va a tener como función que el obispo, después lo hará el papa en la segunda parte, alcance lo que se llama la certeza moral, a través de las pruebas que se presentan, a través de los testimonios que se escuchan, a través del cariño que la gente demuestra, a quien ofrece como candidato a la santidad. El obispo tiene que alcanzar lo que se llama la certeza moral, ¿bien? De que esta persona vivió auténticamente la santidad. Y cuando concluye esa parte, lo gira al proceso, lo traslada, podríamos decir, al Papa, que a través de otra serie de personas que lo asisten, alcanza también esta certeza y cuando la tiene, hace lo que ha hecho el 10 de octubre, cuando fue la beatificación, lo ofrece como modelo para una determinada región o como una iglesia. Este proceso comienza con el cariño de la gente, podríamos decir, que recuerda, que se ha sentido impactada, que ha conocido al santo, y podríamos decir nosotros que ahí hay una actuación del Espíritu Santo silenciosa, donde aquellos que han conocido, en este caso a Carlos, tenían, antes que la iglesia lo declarara santo, en su interior ese conocimiento de que él había hecho un camino auténtico de santidad. Por eso, en toda causa, lo primero que hacen es proponer al obispo, pedirle al obispo del lugar que inicie un proceso. El obispo del lugar tiene que verificar. La iglesia pone como tiempo que hayan pasado 5 años desde que muere esta persona hasta que se inicie este proceso. Este proceso se inicia de una manera muy solemne, una celebración, un decreto del obispo que establece un tribunal de jueces que va a entender en esa causa, establece también un postulador que desde Roma va a seguir el avance, y un vicepostulador si estamos en una diócesis lejana de Roma. Y estos se encargan de recoger toda la información, testimonios, anécdotas, certificaciones de la existencia, de cómo fue su vida, cómo fue su desenlace, su muerte, y elabora una lista de posibles testigos, que en un juicio, porque tiene como la estructura de un juicio, digamos, son interpelados, se les hacen preguntas, se les toman los juramentos de rigor, y a través de eso queda allí consignado en esa acta cómo fue la vida de esta persona. El obispo antes pide un permiso, un nilostat, a la Santa Sede, que le conceden para que dé vía libre a este pedido que han hecho. Podríamos decir nosotros que la primera parte del proceso de beatificación es eso, el discernimiento que el obispo hace a través de los caminos judiciales acerca de que si esta persona vivió o no el camino de la santidad. Cuando ha madurado esta idea, esta convicción, cuando el obispo cree que tiene la suficiente cantidad de pruebas, testimonios, anécdotas que lo hacen a él identificarlo con el santo, el obispo en esta fase diocesana cierra, concluye, publica las actas y el postulador, que ha sido nombrado por el obispo en la diócesis, elabora la posición, que es como un resumen con todos los testimonios, con todas las propuestas, con todo lo que se ha escrito, con todo lo que ha quedado escrito en las actas, me refiero, y lo envía
a la Santa Sede, que lo recibe en un organismo que se llama Congregación para la Causa de los Santos. Entonces ahí culmina esta primera parte, que es como el discernimiento que hace el obispo en la diócesis acerca de ese don de la santidad de esa persona. Esto que se envía a Roma, bien, allá podríamos decir nosotros como desarmado por los especialistas que trabajan en esa Congregación para la Causa de los Santos. Allí se nombra un relator, que es como que ordena todos los testimonios, verifica pruebas, todo lo demás que se ha enviado desde la diócesis, y pasa a una comisión de teólogos, que por ejemplo, en el caso de que el candidato sea alguien grande, o un sacerdote, o alguien de edad más grande, examina, por ejemplo, escritos, homilías. En el caso de Carlos no fue así, por lo breve de su vida. Y una vez que ha elaborado otro escrito, el relator, que se llama la ponencia, bien, lo envía a una comisión de teólogos que, si ellos lo aprueban, lo consideran apto, pasa a otra segunda comisión en Roma, que es la comisión que se llama Congregación de Cardenales, Arzobispos y Obispos de la Congregación para la Causa de los Santos. Ellos también hacen su análisis, y si da el voto positivo, si ellos ven precisamente que es posible la santidad en esta persona, se lo envían al Papa. Y ahí recién el Papa lo toma, y en un acto en el cual el Papa, asistido por el Espíritu Santo, con el carisma de infalibilidad, si lo considera, declara que esta persona concretamente ha hecho un camino de santidad. A partir de allí se llama venerable. Bien, ese sería como el articulado que hay entre la Iglesia diocesana, cualquiera de nuestra Iglesia diocesana, y la Iglesia de Roma en el proceso de los santos. A la par, se suele dar que junto al testimonio de las personas que conocieron, en este caso a Carlos, sus amigos, sus familiares, la gente de la parroquia, la gente que asistía cuando les llevaba la comida, los compañeros del colegio, hay un testimonio que es muy importante y que a veces no nos damos cuenta, y es impresionante, y es el testimonio de Dios. Porque así como los seres humanos dan testimonio, también Dios interviene en esto y da un testimonio. ¿Dónde da Dios este testimonio? En el milagro. El milagro que se puede dar en cualquier parte del mundo. En el caso de Carlos, se dio en Brasil, precisamente, cuando a través de una reliquia en el día de su partida, una reliquia que era parte del pijama de Carlos, rezaron, se encomendaron, vino este don de la sanación de este chico que estaba tan enfermo que seguramente un ratito más Guadalupe y Diego nos van a iluminar un poco más con eso. Pero fíjense cómo Dios interviene directamente. Antes, al principio, intervino indirectamente, cuando hacía que la gente crea, quiera que sea santo, y aquí interviene directamente, saltándose leyes naturales. Han habido casos de revivificación, curaciones de enfermedades imposibles, o curaciones posibles, pero en tiempo récord. Ese milagro, sea donde sea que se dé en el mundo, es también analizado y estudiado. Se hace algo parecido en la diócesis donde se da el milagro. El obispo instituye un tribunal que estudian la causa, averiguan todo el contexto donde se dio el milagro, lo estudia, si es un milagro médico, lo estudia también una comisión de médicos, digamos, que examinan profesionalmente y exhaustivamente todos los informes que hay de la enfermedad, del padecimiento, del accidente, en fin, y cuando concluyen que la sanación ha ocurrido de una forma que no es explicable, el obispo adquiere de vuelta la certeza moral de que esa persona está justamente en camino a la santidad, y como signo de que está más cerca de Dios y que es un elegido y que es un modelo y un intercesor, Dios testifica dando el milagro. Entonces, eso es lo que ha sucedido con Carlos en un tiempo récord. Bien, porque ustedes saben, hace muy pocos años, prácticamente 15 años de su partida, y se dio el milagro en Brasil, se dio la devoción en todo el mundo, se dio el seguir su ejemplo. Ahora queda la segunda parte. La segunda parte será que todos recemos y que también fomentemos su ejemplo y su intercesión, ¿bien? Porque es un modelo intercesor, está más cerca de Dios para interceder por nosotros, para que, si Dios quiere, Dios vuelva a hablar y vuelva a dar un segundo testimonio. Este segundo testimonio será otro milagro, que será también estudiado, analizado, primero en una diócesis donde se dé, y luego en Roma,
para que finalmente el Papa vuelva a declarar que ese milagro es una intervención directa de Dios y pueda ser declarado santo, e incluido ya no solamente para Italia, la diócesis de Milán o Asís, donde ha sido él, sino para todo el mundo. Este proceso que, a ver, es un proceso que implica muchos actores, muchas instancias, parece muy técnico, no deja de ser para cada uno de nosotros una gran enseñanza, porque algo tan íntimo como la amistad que solamente él conocía, Carlos, o cualquiera de los santos, ese vínculo personal que tenía con Dios, como el que tiene cualquiera de nosotros con Dios, que le cuenta, que habla, que se encomienda, que pide ayuda, algo que es tan íntimo, se convierte de repente en algo que es tan exterior. ¿En qué sentido? La intimidad con Dios empuja al santo a hablar, a predicar, a enseñar, a evangelizar, a agarrar las redes sociales, a, no sé, preparar sopa y llevar en la noche a la gente como lo hacía Carlos. En fin, la vida de todos los santos nos enseña a cada uno de nosotros que nuestro seguir a Cristo, nuestro ser discípulos de Él, tiene que tener ese progreso interior. Somos incipientes, nos vamos perfeccionando, luchamos con no pecar, pedimos ayuda a Dios, pero nos tiene que llevar a dar el mensaje, a compartir. Cada discípulo es como un vaso, ¿bien? O deberíamos ser todos nosotros como un vaso, en el cual va desparramándose y se va llenando de agua. ¿Pero para qué? Para que esa agua viva, que es Dios mismo, podríamos decir, en un momento llegue al borde y desborde. Eso es lo que es un santo, es un don para toda la iglesia. Y cada vez que lo celebramos, cada vez que se hacen estos largos procesos, ¿qué es lo que se nos enseña a nosotros? O que se nos indica, o se nos llama la atención, de que también tenemos que hacer lo mismo. Tratar de llenarnos nosotros de Dios para desbordarlo a nuestros hermanos, ¿no? Por eso, en la tierra, los santos desbordan en caridad, en compasión, en misericordia. Y desde el cielo, más cerca de Dios, como intercesores, hacen lo mismo. Por eso es tan bueno conservarlos en la fe, tenerles cariño, encomendarse a ellos y tener una genuina devoción, que no consiste solamente en tener un estampito, llevar una medalla, sino imitar su vida. Pero no solamente la parte de la vida hacia afuera, que ya sabemos, si vivían hacia afuera predicando, enseñando, haciendo el bien, es porque hacia adentro tenían una intensa vida con Dios. Eso es lo que celebramos en cada santo, y me parece que es como el mensaje, ¿no? Y todo este procedimiento nos ayuda a ver cómo la iglesia, que está llamada a ser madre y maestra de todo, hace este esfuerzo, porque esto es un procedimiento largo y complejo, pero con un solo fin, de que nosotros también recordemos lo que estamos llamados a hacer y lo podamos imitar y llevar a nuestros hermanos. Me pareció una manera más fácil de presentarlo así. Por supuesto, si tiene más requerimientos más técnicos y específicos, pero se van a aburrir un poco más. Así que bueno, les comparto esto y bueno, después vemos si hay algún espacio de preguntas y ahora escuchamos a los chicos. Muy bien, muchas gracias, Padre Miguel, muy claro realmente, ilustrándonos sobre cosas que a veces uno desconoce, ¿no? Como laico. Bueno, le damos la palabra a nuestro seminarista y licenciado en Sistema, un fervoroso devoto de un joven como él. Esperemos también verlo algún día en los altares. Yo no te voy a ver, Diego, pero es un modelo a seguir, sin lugar a dudas voy a tocarlo. Bueno, Diego nos hablará ahora, acompañado con una amiga y una gran conocedora también de la vida de Carlo Acutis, es una licenciada en comunicación, también joven, como ustedes verán, podrán apreciar. Creo que sos de Buenos Aires, Guadalupe, ¿no? Sí, qué pena. Bueno, entre los dos van a desarrollar un poquito el tema bastante, la vida de recientemente beato Carlo Acutis, y después cuando ellos terminen, ustedes pueden ir anotando por el chat las preguntas y nosotros les formularemos las mismas a los expositores. Bien. Muy bien, creo, ¿ya estamos viendo en pantalla la presentación? Sí, estamos viendo en pantalla.
Qué Bueno, bonito. buenas tardes a todos y gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, gracias por la invitación, lo mismo que decía Diego, es un placer para nosotros, bueno, estar dando esta pequeña síntesis de la vida del beato Carlo Acutis. Lo estamos haciendo con Diego hace algunos meses, previo a su beatificación, con varios grupos, y bueno, nos agrada también compartirla hoy con ustedes. La presentación lleva por título una de las frases quizás más conocidas de Carlo Acutis, que dice: estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Y hemos elegido este título porque justamente creemos que es el gran ejemplo, ¿no?, a seguir de este joven, ¿no?, poder unir nuestra vida, nuestro proyecto de vida, al proyecto de vida del Señor, y que se pueda hacer su voluntad también en nuestra vida. Así que, bueno, Diego va a comenzar. Y exactamente, como decía la profesora Miriam, este llamado a la santidad es para todos, ¿sí? Ella me dijo, bueno, me deseaba que verme a mí en los altares, creo que es una invitación para todos, ¿no? Poder estar unidos al proyecto de Jesús. Y vamos a comenzar a contarles un poquito sobre la vida de Carlo desde la biografía. Vamos a ver ahí. Diapositiva. Bien. Carlo nació en el año 1991, más precisamente el día 3 de mayo, en Londres. Por ahí puede surgir una confusión, ¿no? En los sitios web hoy se habla de un joven italiano, ¿no? Decimos, bueno, nació en Londres, ¿qué pasó acá? Los papás son de origen italiano y por cuestiones laborales estaban en Londres durante el embarazo de la mamá de Carlos. Allí fue donde nació Carlo el 3 de mayo y recibió el sacramento del bautismo a los 15 días, el 18 de mayo. Pero vivió muy poquito tiempo ahí en Londres. En septiembre del año 91 deciden regresar a Milán, de donde eran originarios. Y el bautismo, acá hay un detalle importante a tener en cuenta, fue en una parroquia mariana, Nuestra Señora de los Dolores. Ya en los primeros días de su vida, la Virgen María lo va acompañando en este camino. En fotos vemos a su bisabuela paterna, quien fue la madrina de bautismo, lo tiene en brazos, ahí chiquito, y la abuela materna. También, como yo digo, esta foto de Carlo con esa picardía, esa travesura que vamos a ir descubriendo a lo largo de toda su vida. Avanzamos en el tiempo, saltamos unos años, llegamos al año 1997. Allí Carlo empezó la escuela primaria en un colegio religioso, en un colegio confesional, guiado por las hermanas religiosas marcelinas. Lo vemos a Carlo acá con sus compañeros, lo vemos que está aquí de remeras rayas, y vemos dos espacios también de la escuela, dos espacios muy frecuentados por Carlo. Uno, el patio del colegio, donde Carlo compartía los juegos, como el fútbol y otras actividades con sus compañeros, y también vemos la capilla del colegio, otro espacio donde Carlo compartía los recreos. Él repartía su recreo, el tiempo del recreo, en compartir, jugando con los amigos, y también el encuentro con el gran amigo, con Jesús. Como les adelantaba, los papás de Carlos estaban en Londres, y aquí los presentamos, los podemos conocer en imagen. Ella es Antonia, mamá de Carlos, y Andrea, ¿no?, traducido al español, Andrés. Generalmente, siempre yo digo que la mamá es como la más corajuda, la más valiente, la vemos siempre en las entrevistas, en las conferencias. El papá es más de perfil bajo, vive toda esta experiencia, este misterio de Dios desde el silencio. Cuando pienso en el papá de Carlos, pienso en San José, ¿no? Todo ese misterio de fe que no podía quizás comprender, pero bueno, acompañaba el camino de la Virgen María. Bueno, aquí también, Antonia es la que habla, la que va al frente, pero él siempre acompañando, entregando estampitas, toda la folletería, la información sobre Carlos. Bueno, llegando al año 1998, Carlo cumplía sus 7 años y él empieza a descubrir ya su relación con la fe y con Dios.
cabe destacar que su familia, si bien eran católicos, en realidad no eran tan practicantes de la fe, no eran de asistir a misa los domingos ni tan frecuentemente. Pero desde muy chiquitito, Carlo tuvo una intuición especial y una conexión con Dios. Quizás se habla de que hubo una niñera que tuvo, que fue una de las primeras personas que le habló de Dios, pero fue más de él, digamos, sobrenatural, ¿no? Que cuando pasaban por una iglesia quizás les pedía a sus padres de entrar a rezar, o le pedía que lo lleven, o cuando iba de vacaciones se interesaba más por conocer la historia y las cosas de Dios. Fue así como a los 7 años él pidió recibir el sacramento de la comunión, previo a lo que, bueno, podía haber hecho quizás una formación en el colegio o en la parroquia, con otros compañeritos, sino que lo hizo solo. De hecho, el arzobispo de Milán fue el que le concedió este permiso especial para poder hacerlo, con una charla previa que tuvo con el niño, para, bueno, poder ver si verdaderamente entendía este chiquito de qué se trataba, ¿no? Recibir la comunión. Así que la recomendación fue que la ceremonia, la celebración de esta primera comunión sea en un lugar íntimo, que sea compartido con la familia, que sea, bueno, una celebración bien simple. Por eso es que se eligió el monasterio de las Hermanas Eremitas de San Ambrosio en Perego y se celebró el 16 de junio de 1998. Ahí, bueno, podemos apreciar cómo era el interior de la capilla y también, bueno, el exterior. Y bueno, ahí a Carlo muy contento el día que recibió su primera comunión. Como vemos, a partir de este momento empieza, bueno, una relación muy fuerte entre Carlo y Jesús en la Eucaristía. Dicen sus papás que a partir de ese día en que hizo la primera comunión, este chiquito se comprometió a ir todos los días a misa, a hacer adoración eucarística, o antes o después de la misa, a rezar el rosario, y así fue como Carlos llegó a decir: cuantas más Eucaristías recibamos, más nos pareceremos a Jesús, y ya en esta tierra disfrutaremos del paraíso. También otra de las frases más conocidas respecto a la Eucaristía es esta que vemos abajo, que dice: la Eucaristía es mi autopista al cielo. De esta manera, bueno, así empezó como este camino de santidad del beato Carlo Acutis, y la relación con la Eucaristía fue bastante fundamental en su vida, algo que también vamos a descubrir más adelante, quizás en su adolescencia. Como les decía, la adoración eucarística fue también un momento importante en que él trataba de tener a diario cuando asistía a misa. Y hay una frase muy linda que dice: no hablo con muchas palabras, solo me recuesto sobre su pecho como San Juan en la última cena. Y esta frase surge a partir de una anécdota, ¿no? Había una persona que siempre lo veía a Carlo ahí en la parroquia Santa María Secreta en Milán, que era la parroquia de su jurisdicción. Entonces le llamaba la atención ver a este niño que pasaba tiempo frente al Santísimo Sacramento. Como decía antes Guada, un obispo lo interrogó, le preguntó para ver si era consciente, ¿no? La Iglesia nos enseña que tenemos que tener un pleno uso de la razón para recibir los sacramentos, ser conscientes y sobre todo, ¿no?, en la Eucaristía, tener plena conciencia de la presencia real de Jesús. Esto lo garantizó el arzobispo de Milán en el diálogo con Carlo. Y Carlo también, él se propone esto de la adoración eucarística. Es decir, realmente ahí está Jesús, ¿no? También él decía, no hace falta ir a Jerusalén para encontrarnos con los lugares sagrados donde estuvo Jesús. Lo tenemos aquí, al frente nuestro. Una persona se le acerca y le pregunta: Carlos, ¿cómo rezas? ¿No? Más o menos es así la pregunta. ¿Cuáles son las palabras? ¿Cómo te expresas? Y esta fue la respuesta de él: no hablo con muchas palabras, solo me recuesto sobre su pecho como San Juan en la última cena. Una enseñanza para todos nosotros, que quizás a veces tenemos la voluntad de rezar, pero no sabemos por dónde empezar. ¿Qué le cuento primero a Dios? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? Bueno, Carlos nos dice: tranquilo, no hay que hablar mucho. Hay que entregar todo en los brazos de Jesús, ¿no? Esa mochila que venimos cargando,
quizás con nuestras cosas pesadas, nuestros dolores, nuestras tristezas, también nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros proyectos. Todo entregarlo ahí en los brazos de Jesús. Y también los testimonios nos dicen que Carlos admiraba mucho la imagen de San Juan, ¿sí? Siempre este discípulo amado. Entonces hay muchas frases que se relacionan con algunos versículos bíblicos que tienen que ver con San Juan. Él tenía esta experiencia de ser el discípulo amado, ¿no? En su actualidad. Otro pilar en la vida de Carlos también es la devoción mariana. Ahí vemos una frase que dice: la Virgen María es la única mujer de mi vida. Esta frase se dice que, bueno, Carlos la dijo los últimos días de su vida, y fue verdad, porque él tenía una admiración muy fuerte por la Virgen María. De hecho, además de asistir a misa y a la adoración eucarística, Carlos rezaba todos los días el rosario y creía que cerca de María él iba a llegar a Jesús. De hecho, bueno, en la foto que vemos abajo se lo ve en el santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal, la cual era una de sus advocaciones preferidas, junto con la Virgen de Lourdes. Otro pilar importante en la vida de Carlos es la palabra de Dios, ¿no? Ya hablamos de la Eucaristía, la Virgen María y también la palabra de Dios. Desde el día de su primera comunión se compromete a leer todos los días un fragmento de la palabra de Dios. Y de él recuerdan esta frase: nuestra brújula tiene que ser siempre la palabra de Dios. Hoy lo podríamos actualizar, como decir, el GPS, ¿no? Nuestro GPS, bueno, el que marca el camino puede ser la palabra de Dios. Y en esta admiración por San Juan, uno de los evangelios que más leía, según nos relata su mamá, es el evangelio de este apóstol, de San Juan. Avanzamos un poquito más en el tiempo y llegamos al año 2003. Este año fue el año que Carlos recibió el sacramento de la confirmación. Y aquí también, nuevamente, la Virgen María. Una parroquia mariana, Santa María Secreta, y el día de la celebración de la confirmación, el 24 de mayo, día de nuestra Madre, María Auxiliadora. Como la Virgen María va acompañando todo el camino de fe de Carlos. Y también se recuerda de él esta frase: encuentra a Dios y encontrarás el significado de tu vida. Muchas veces escuchamos decir: mi vida no tiene sentido. Carlos nos da una respuesta para todas aquellas personas que dicen: mi vida no tiene sentido. Encontrate con Dios y vas a encontrar un sentido a tu vida. Yo creo que esto es una enseñanza personal y también para compartirla a los demás. Cuando hay gente que no le encuentra el sentido, que anda bajoneada, depre. En este tiempo, ¿no?, de pandemia, cuánto anuncio de la esperanza falta, ¿no? Hay mucha gente que ya ha perdido la esperanza. Bueno, aferrado a Dios, renovar nuevamente esa esperanza de la mano de Carlos. Y vemos en pantalla aquí un hombre que lo acompaña. Él es Rajesh. ¿Quién fue Rajesh? Rajesh, él es de origen hindú, proveniente de las Islas Mauricios. Llega a Europa en busca de trabajo y es contratado por la familia Acutis en el año 1996. Él provenía de una casta sacerdotal, de una casta de los brahmanes, y relata él que siempre Carlos le hablaba de Dios. Una de las frases que más le impacta es: cuando conozcas a Jesús en la Eucaristía, vas a ser muy feliz. Caló tan hondo esta frase en el corazón de Rajesh que él decidió convertirse. Pidió el bautismo en la Iglesia Católica. Y esto sucedió 3 años después, en 1999, ¿no? Ya cuando Carlos tenía aproximadamente 8 años. Rajesh pidió el bautismo de la comunión y también el sacramento del bautismo para recibir el sacramento de la primera comunión, para conocer esta fuente de alegría de la cual Carlos hablaba, y no solo hablaba, vivía como tal, vivía feliz en ese encuentro con la Eucaristía. Si recorremos un poco la vida de los santos, podemos encontrar algunas similitudes, ¿no? La obra del Espíritu Santo. En el caso de la vida de San Juan Bosco, o Don Bosco, sabemos que él tenía visiones, sueños, que compartía con sus alumnos y también con su director espiritual. Se recuerda
un sueño que se llama el sueño de las dos columnas. ¿En qué consistía este sueño? Don Bosco, él sueña una barca guiada por el Papa, otras barcas menores que lo atacan, una situación de tormenta. En esta tormenta se levantan dos columnas. En una, la Eucaristía, y en otra, la Virgen María. Y el Papa aferra a la barca, con cadenas, a estas dos columnas. Cuando lo comparte con su director espiritual a este sueño, llegan al discernimiento de que la Iglesia va a ser perseguida, calumniada, criticada, pero para mantenerse firme en la fe es importante aferrarse a estas dos columnas, la Eucaristía y la Virgen María. Yo intuyo que Carlos quizás conoció esta historia. ¿Por qué? Porque sabemos por testimonios de que Carlos leyó la vida de Santo Domingo Savio. Santo Domingo Savio fue discípulo y alumno de Don Bosco. Entonces yo intuyo que posiblemente Carlos llegó a esta historia. Y en su vida también él estuvo muy aferrado a estas dos columnas. Podríamos decir, ¿no? Los santos la tienen clara, ¿no? A dónde hay que aferrarse, cuáles son los cimientos de la fe, ¿no? Y esto nos enseñan también a nosotros. Ya en el año 2005, Carlos inició la escuela secundaria en el Instituto León XIII, guiado por los padres jesuitas. En fotos vemos el frente del colegio, y estas dos fotos ya de grande, ¿no? De Carlos ya en sus últimos años. Así es, ahí podemos ver, bueno, el sacerdote que está en el frente del colegio, lo dijo Diego, es el padre Marcelo Tenorio, quien después fue el impulsor, un gran impulsor de su causa en Brasil y en cuya parroquia se produjo el milagro que llevó a Carlos a ser beato. Hay un dato curioso también en la foto que lo vemos junto al arbolito de Navidad, que bueno, parece que era un árbol bastante grande y Carlos le llegaba hasta ahí nomás, ¿no? Era bastante alto este chico. Su mamá hace poco reveló que cuando falleció, Carlos medía 1,82 m y pesaba 70 kilos. En 15 años, ¿no? Seguimos avanzando en la vida de Carlos. Ya vimos estos pilares en la fe. Y estos pilares en la fe los llevaron también a las obras de caridad. Amar a Dios y al prójimo. Carlos fue catequista cuando él tenía 11, 12 años. Se ofreció en este servicio para empezar como ayudante de catequista en la parroquia. También fue voluntario en un comedor de los frailes capuchinos, donde daban de comer a la gente de la calle y de forma espontánea realizaba algunas obras de caridad. Su mamá cuenta que él cocinaba sopa y otras comidas y salía a repartir a los mendigos de la calle. Rajet, que lo acompañaba muchas veces a la escuela, a la parroquia, a llevar comida, también relata que en una oportunidad Carlos decidió ahorrar dinero y con este dinero comprarle una bolsa de dormir para un hombre de la calle. Este hombre se llama Emanuel. ¿Por qué digo este dato? Porque Carlos no era que cumplía con la obra de caridad, no era, bueno, como calmar la conciencia. Y me recuerda una homilía del Papa Francisco en el día de San Cayetano, donde él dice, cuando ayudas al pobre, lo haces así de lejos, tirando la monedita, o te acercás, lo tocas, lo abrazás, le preguntás, ¿te interesás por su vida? Con esta enseñanza en Francisco la vivió Carlos, porque se recuerdan con nombre cuáles eran los mendigos. También hay una señora Josefina que estaba muy enferma en la plaza y él le pidió a su mamá intervenir, que llamen a los médicos, y así se recuperó. Y además este mendigo, Emanuel, al que él le regaló una bolsa de dormir, qué linda característica la del nombre, ¿no? La Biblia nos enseña Dios con nosotros. Y el Papa Francisco, en el Ángelus posterior a la beatificación de Carlos, él dijo, Carlos nos enseña a encontrarnos con Jesús en la Eucaristía y también en los hermanos más pobres, en los últimos, en los olvidados. Allí también nos encontramos con Jesús. Y ahora Guada nos va a contar un poquito cuáles eran los entretenimientos, habilidades, deportes de Carlos. Bueno, vemos en esta placa bastantes fotos que quizás nos hablan de
la frescura también que tenía este joven y la variedad de cosas que hacía como un chico normal, así tal cual como lo describe su madre. Le gustaba mucho practicar deportes, lo vemos jugando al fútbol con un grupo de amigos del colegio, lo vemos esquiando, cosa que le gustaba hacer en los momentos de vacaciones, en las vacaciones de invierno. A su vez, bueno, tenía una afición, por supuesto, por la informática y por el andar filmando y documentando muchas cosas. En la foto que está sacando la lengua es un video también en el cual se filmaba y documentaba distintos momentos de la vida, no solo los momentos, digamos, relacionados con la fe, sino todo. A su vez tenía mascotas, tenía un perro, le gustaban mucho los animales, tocaba instrumentos, entre ellos el saxofón, y lo que más le gustaba hacer también era jugar a la PlayStation con amigos. Lo podemos ver como un chico muy, muy creativo, muy alegre, que contagiaba mucha alegría en donde estaba. Pero bueno, como dijimos, también era muy aficionado de la informática, había desarrollado habilidades que quizás sus padres se preguntaban cómo es que había aprendido a manejar programas de internet o manejar programas web y diversas cosas que recién iban comenzando a aparecer en el año 2000 aproximadamente. Ahí se lo ve, bueno, en una ilustración a Carlos con su computadora, y quizás esa fue una de las cosas que él luego aplica para poder comunicar la fe y dejar un legado en este mundo. Por eso acá vemos que fue lo más importante, ¿no? Quizás que Carlo trabajó durante más de 2 años en la creación de un catálogo de milagros eucarísticos del mundo. Fue así como él tenía una gran pasión por la fe, por la Eucaristía, como ya lo mencionamos, y esto lo pudo unir con su afición por la informática y con las capacidades que había aprendido leyendo algunos libros para programar páginas web. Entonces fue como con esta iniciativa misionera creó una página de internet en la cual recopiló 136 milagros eucarísticos alrededor del mundo. Este trabajo lo hizo viajar, lo hizo mandarse mails con algunos sacerdotes, investigar muchísimo, e incluso su familia continuó completando esta lista luego del fallecimiento de Carlo. Hay, bueno, como el catálogo está en orden alfabético, el primero que aparece es el de Argentina, milagro que sucedió aquí en Buenos Aires, en la parroquia Santa María, e incluso el párroco de ese momento, de la parroquia, el padre Eduardo Dallago, hoy cuenta en un video el testimonio de cuando le llegó un mail extraño de un joven, un niño italiano, adolescente, que le consultaba cómo había sido el milagro y los detalles para poder incluirlo en su catálogo. Como dice Guada, hay una anécdota. Carlos, cuando viaja a Toledo, también a visitar una parroquia de los milagros eucarísticos, se encuentra con unos sacerdotes que le dicen que conocían a otros sacerdotes de Argentina que estaban en una parroquia donde se había producido también un milagro eucarístico. Y ellos fueron los que le dieron el correo electrónico del padre Eduardo. Que en un video en YouTube cuenta que aproximadamente en el año 2002 fue el intercambio que tuvieron con Carlos de correos electrónicos. Podemos visitar el catálogo, está en italiano, pero digo la dirección en italiano, pero es muy fácil de buscarlo también en Google. Si escribimos catálogo de milagros eucarísticos, Carlo Acutis, y lo encontramos en distintos idiomas. Una primicia casi que estamos tirando muy pronto, esta muestra de catálogos eucarísticos va a empezar a recorrer el país. Aquí en Argentina ya se imprimieron como paneles, como banner, que tienen todo un pie, una estructura, y esto va a ser organizado por el grupo Misión Fátima. Entonces va a empezar a recorrer todo el país, se organiza como un museo, ¿no? Algún salón grande, un aula en una parroquia, y la gente puede visitar toda esta información que ha recopilado Carlos. También cabe decir que Carlos hizo algunos de los dibujos, ¿no? Porque él usaba Photoshop, entonces donde no consiguió fotos, agregó dibujos también a la información. Y vamos llegando ya al año 2006. Aquí en Carlos nace en su corazón una inquietud vocacional. En agosto del año 2006,
él le pregunta a su mamá, mamá, ¿yo tengo que ser sacerdote? La mamá nuevamente muy sorprendida, porque Carlos siempre le hacía muchas preguntas de la fe, le dice, yo no te puedo responder eso, hijo, lo vas a ir descubriendo en la oración, Dios te lo va a revelar, ¿no? Y nos quedamos ahí con la duda de la vocación de Carlos. En octubre del año 2006, Carlos enfermó, más precisamente el 2 de octubre. En principio se creía que era una gripe, pero luego, como el 8 o 9 de octubre, le dan el diagnóstico de una leucemia de las más invasivas, una leucemia tipo M3. Esto rápidamente fue desgastando su cuerpo. Carlos pidió recibir la unción de los enfermos y el sacramento de la comunión. Esto fue el día 10 de octubre del año 2006. Y finalmente, el 12 de octubre, falleció. Pero antes de su fallecimiento, recordamos algunas frases, Carlos. Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Qué lindo esto de ofrecer, ¿no? Carlos ya tenía en su conciencia este concepto de iglesia. Y también escuchamos en una oportunidad a un devoto de Carlo Acutis de Guatemala que él reflexionaba sobre esta frase. Dice, si Carlos ofreció sus sufrimientos por la iglesia, los ofreció por mí. Dice, los ofreció por mi conversión y por la de todo el mundo. A mí me recuerda una frase del cura Brochero. Dice, rezaré por los hombres del pasado, por los del presente y por los que vendrán. Como esa conciencia de iglesia. Es decir, tanto cura Brochero, santo cura Brochero, como el beato Carlo Acutis, rezaron y se ofrecieron por nosotros. ¿No? Qué lindo poder pensarlo y tener esto, todos somos la iglesia. Tenemos otra frase también. Estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios. Yo digo, si la leemos rápido, podemos decir Carlos se la creyó. ¿No? Acá se agrandó chacarita, como decimos vulgarmente por ahí. Pero no, yo creo que en el fondo es todo lo contrario. Es una frase que refleja mucha humildad y mucho del deseo de vivir según la voluntad de Dios. Hablando con los jóvenes me dicen, no, pero qué difícil el camino de la santidad. Bueno, pero hay que dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Tomar la decisión, es decir, quiero ser santo. Y vemos que Carlos tomó esa decisión, dijo, quiero ser santo, vivió según la voluntad de Dios y falleció con esta certeza de intentando agradar a Dios. También nos cuentan los relatos que el día de su fallecimiento, el día de su velorio y la misa de exequias, que fue el 14 de octubre, 2 días después del fallecimiento, la parroquia estaba llena de gente. Hay mucha gente que tuvo que quedarse afuera de la parroquia. Estas personas no eran todos cercanos y conocidos de la familia. Algunos desconocidos de los papás de Carlos eran gente de la calle a la que él había ayudado, eran los porteros, porque ahí en Milán es una zona de muchos edificios. Los porteros generalmente son extranjeros, personas de otra religión. Carlos salía a recorrer el barrio, a andar en bicicleta y se paraba a conversar con ellos. Yo digo que Carlos podría ser también un pionero del diálogo interreligioso. Él hablaba con muchos musulmanes, con judíos, no tenía problema de entablar un diálogo, ¿no? Más allá de la creencia, y tampoco tenía miedo y vergüenza de expresar su fe. Esto es un dato muy interesante. Cuando yo empecé a investigar la vida de Carlos me sorprendió mucho. Pasó tan solo un año de su muerte y ya se hablaba de fama de santidad. Muchos diarios, periódicos del mundo publicaban sobre Carlos. Lo más llamativo, el diario El Observatore Romano, que es el diario del Vaticano. En el año 2007, el 17 de octubre, publicaron una biografía de Carlos. Y otro periódico europeo, el diario La Razón, que es de España, publicaba Carlo Acutis, un adolescente de 15 años, camino a los altares. Podríamos decir, creo quizás entre comillas, una profecía que hoy se cumplió. Hoy ya fuimos parte y testigo de la beatificación de Carlos. Bueno, a raíz de todo esto que comenzó en 2007, ya el primer aniversario de su fallecimiento, su fama de santidad empezó a extenderse
a lo largo del mundo y por los 5 continentes de un modo muy rápido. También contando con el internet y las redes sociales, comenzaron a crearse muchas páginas que difundían su historia y algunos grupos, muchos grupos hoy en día, lo nombraron como patrono y lo tomaron como ejemplo de santidad. Es por eso que queremos dejar en esta parte las redes oficiales de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis en Italia, que bueno, está integrada por sus padres y muchos familiares y amigos que llevan adelante la causa de canonización actualmente, y el sitio oficial donde se puede descargar información, material, la oración para la canonización, y también se pueden hacer pedidos de intenciones para rezar. Bueno, en la web es carloacutis.com, está en español y en muchos otros idiomas, y la página oficial de Facebook es, bueno, Beato Carlo Acutis, o en Instagram también, Beato Carlo Acutis Ufficiale, y aquí en Argentina también tenemos la propia fanpage como Devotos de Argentina. En esto también es una curiosidad porque toda Latinoamérica tiene cada país su propia fanpage oficial, ¿no? Muchas veces se crea una sola según el idioma, ¿no? Pero en este caso son muchísimas las páginas que encontramos en redes sociales con el nombre de Carlo Acutis. Como decía Guada, esta devoción se expandió por todo el mundo. Nos cuentan los relatos que ya se está traduciendo el catálogo de los milagros eucarísticos de Carlo al chino, ¿no? En China están pidiendo esta información. Hay devotos de Carlo también en la India. Un grupo de seminaristas de la India llevan adelante una revista digital basada en la espiritualidad de Carlo. También en Filipinas, en África, más precisamente en Tanzania, existe un hogar de niños que lo tienen como patrono a Carlo Acutis. También en Australia, bueno, hay distintos continentes. La última información que dio a conocer la Asociación Amigos de Carlo Acutis, nos dijeron que en el Líbano se construyó una capilla de adoración eucarística, donde también lo eligieron como patrono a Carlo Acutis. Para la asociación esto es muy valioso. Sabemos que en el Líbano y en estos países los cristianos son perseguidos. Entonces que un grupo de cristianos se anime a proponer la adoración eucarística perpetua acompañado de la espiritualidad de Carlo, ¿no? Un gran signo también de la santidad y de la devoción. En el año 2019 se produce el traslado del cuerpo de Carlo, ¿no?, a lo que es ya su tercera tumba. En primer lugar, Carlo fue enterrado en Milán. A los pocos meses fue trasladado al cementerio de Asís, porque era un deseo que él había manifestado en vida. Le dijo a sus padres que quería ser enterrado en Asís. Era como el lugar soñado de Carlo, le gustaba mucho visitar Asís. Allí forjó también una espiritualidad franciscana, un amor por los más pobres y un amor también por la naturaleza. Dos anécdotas en relación al cuidado de la ecología. La mamá nos cuenta que cuando Carlo visitaba alguna zona de mar, que él se ponía las antipallas, todo el equipo para el mar, y juntaba plásticos, papeles, todo lo que encontraba en el agua, para evitar, ¿no?, la contaminación. Y lo mismo también en las calles de Asís. Había una zona donde parece que se juntan muchos jóvenes con adicciones, ¿no? Entonces Carlo encontraba a veces el tema de las jeringas, distintos elementos de estos jóvenes habían usado para consumir. Entonces Carlo iba juntando con un palito todo eso en una bolsa. Podemos decir que Carlo ya tenía una conciencia Laudato Si, ¿no? Esto nos suena más familiar ahora a partir del escrito del Papa Francisco, ¿no? Vemos en escena esta imagen que fue el día del traslado, que fue en abril del año pasado, 2019, la tumba de Carlo y la nueva tumba, podríamos decir, o esta tumba que fue expuesta el 1 de octubre. Ya se cerró, estuvo expuesta del 1 de octubre hasta el 19, ¿no? De ahí todos, creo que esto ha sido lo que se ha viralizado y ha impactado en las redes sociales. Contarles un poquito cuál es la relación también de Francisco con Carlo Acutis, lo tiene muy presente en sus escritos. Francisco lo menciona en la exhortación posinodal, ¿no?, del Sínodo de los Jóvenes, que se llama Cristo vive. 4 párrafos lo dedica a Carlo Acutis, del 104 al 107. Y aquí algo muy interesante, el título, ¿no? Hay salida. En medio de tantos riesgos, de tantas cosas de los jóvenes, bueno, Francisco lo pone a Carlo Acutis como un ejemplo
para decir hay salida. Y a la vez nos dice también que en Carlo Acutis encontramos un joven creativo, un joven que utilizó los medios tecnológicos al servicio de la evangelización. Entonces nos recomienda cuidado con el ensimismamiento, con quedar aislado con estos medios, sino más bien una invitación a la creatividad, como lo hizo el joven Carlo Acutis. Vamos terminando y le pido a Guadalupe que podamos repasar el kit de la santidad que nos ha dejado Carlos. Bueno, como lo fuimos mencionando a lo largo de la exposición, Carlos desde muy chiquito, él se propuso ser santo y lo está consiguiendo, ¿no? Va por ese camino. ¿Y cómo fue que se propuso ser santo? Con mucha creatividad, por eso ideó este kit para poder llegar al cielo de un modo más fácil y por una autopista, ¿no? Él aconsejaba la lectura diaria de la palabra, tanto en el Evangelio como en toda la Biblia, la confesión frecuente, el rezo del rosario, la Eucaristía también en la misa y en la adoración eucarística, y por supuesto la caridad y el servicio a los demás. Este fue el método de Carlo para llegar a la santidad, y como nos dice el Papa Francisco, es un llamado para todos y una invitación. Por último, y ahora sí ya vamos terminando, recordar que Carlo, como todos los beatos, como todos los santos, son un instrumento, un medio. No son el fin en sí mismos, son el medio que nos llevan al encuentro con Jesús y con la Virgen María. Entonces no tenemos que ser fanáticos de Carlo, ¿no? Carlo no es un ídolo, es un santo, un intermediario, un puente. Y él lo refleja muy bien en esta frase muy corta, pero que dice mucho. No yo, sino Dios. A mí me recuerda a San Juan el Bautista. Él decía, que disminuya yo para que crezca él. No fue el que anunció, preparó el camino para Jesús, pero no fue el fin en sí mismo. El ejemplo de Carlo nos enseña a desear el encuentro con Jesús, a prepararnos para este encuentro, a vivir el amor. El postulador de la causa precisamente habla de que Carlo fue un joven que se sintió amado por Dios, experimentó el amor por Dios y se decidió a amarlo también, en la Eucaristía y en los más pobres. Carlo nos enseña a descubrir el plan de Dios en la oración, en el silencio, en la adoración eucarística. Nos enseña a ser agradecidos. Carlo amó hasta el último minuto de su vida. No se quejaba cuando le preguntaban, ¿cómo te sentís? Estoy bien, hay gente que sufre más que yo, decía. Y también en esos momentos se preocupaba por las enfermeras. Como nos contaba Guadalupe, era un muchacho grande, pesado, 70 kilos, 1,82 m. Y él se preocupaba porque las enfermeras lo tenían que mover en la cama, todo eso, ¿no? Como amó hasta el último minuto. Carlos nos enseña que todos podemos ser santos. Con esta frase también de él, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Aquí no hay que seguir la moda, cuando a veces la temporada del verde, y todos se visten de verde, la temporada del rojo. Carlos nos enseña a descubrir un plan único y personal que Dios pensó para cada uno de nosotros. Sí podemos imitar, tomar algo de la vida de los santos, de los beatos, pero sin perder de vista el plan auténtico que Dios tiene para nuestra vida. Muy bien, concluimos con eso. Muy bien. Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. La verdad que emociona la vida de Carlos y creo que es, como he puesto aquí Mabel y Esther, realmente inspiradora, no solamente de los jóvenes, pero la verdad que hace falta estos ejemplos. Bueno, vamos a dar lugar a algunas preguntitas. Yo para romper el hielo voy a hacer una, pueden contestar cualquiera de los tres. Por ahí han existido algunas versiones contradictorias entre sí, por ahí confusas, y ha generado alguna confusión sobre el tema de la incorruptibilidad del cuerpo cuando se abrió la tumba. No sé quién puede aclararnos qué pasó realmente, qué se encontró, qué hizo la iglesia, etcétera, como para realmente llevar claridad en este tema, ¿no? Me parece muy buena la pregunta, ¿eh? Creo que hay que iluminar porque hay mucha confusión en esto.
Ya lo aclaró el obispo Monseñor Sorrentino, obispo de Asís, ¿no? En un comunicado. ¿Qué es lo que él expresó? Que en el año 2019, cuando fue la exhumación de Carlo Acutis, más precisamente en enero, se encontró que el cuerpo estaba intacto. No hablan de cuerpo incorrupto, pero sí un cuerpo intacto, donde tenía signos de descomposición en su rostro. Y el rostro sí ya tenía signos de desgaste, una piel oscura. Luego, la iglesia, propiamente después de la exhumación, bueno, el traslado al santuario del despojo, ¿no? Recordemos que es un hecho también muy significativo en la vida de San Francisco de Asís. Allí tomaron la decisión, bueno, de exponer el cuerpo para la devoción. Para esto, realizaron un tratamiento sobre el rostro, que era lo que estaba más desgastado, para presentarlo, por decir así, dignamente, ¿no? Para que pueda ser vistoso a los fieles, a los devotos. Este tratamiento consistió en un tratamiento a base de silicona. Y por eso lo que vemos propiamente en el rostro, ¿sí? Es un trabajo que se ha realizado. Lo mismo también con la exhumación. No sé si después, quizás si el padre Miguel tiene algún dato, pero la exhumación es donde ya los candidatos, ¿no? A ser beatos y santos, momento donde se empieza a pensar ya en las reliquias, ¿sí? De primer grado. Entonces ahí es donde se extraen algunos órganos, como fue lo que vimos exhibido en la celebración de Carlos, ¿no? En la beatificación, en el relicario, bueno, ahí se exhiben algunos órganos propiamente como reliquias de primer grado. Bien. Padre Miguel. Sí, ahí con respecto a lo que decía Diego y nos compartía, una de las partes que está previsto cuando el candidato en el avance hacia ser reconocido como santo públicamente, se van como abriendo caminos antes de la beatificación. El cuerpo, la reliquia quiere decir precisamente lo que queda, ¿bien? Lo que queda es guardado con mayor cariño, afecto, y también conservado en un lugar que por lo general es un templo o un lugar adyacente a un templo para la veneración, ¿no? Es lo que sucedió cuando exhumaron el cuerpo de Carlos, y que, bueno, este traslado que todos hemos visto, tan emocionante y que es tan impactante, ¿no? Si bien, como decía ahí Diego, tuvo un trabajo, pero yo escuché justamente lo mismo, que casi el 90% de su cuerpo estaba justamente conservado prácticamente. Entonces, bueno, es un prodigio, un milagro que en cierto sentido nos remite a nosotros que lo miramos hacia la resurrección, ¿no? Nuestra fe se apoya en la resurrección del Señor. Y también confesamos que esperamos resucitar al final de los tiempos, ¿no? Con el Señor. Entonces también, hasta en este caso particular de Carlos, después de muerto, sigue orientándonos, sigue como indicándonos el destino, ¿no? Que es la resurrección. Entonces también es un signo para todos nosotros, ¿no? Un signo también, otro testimonio de Dios, otro regalo de Dios para orientarnos hacia lo que no pasa, ¿no? Es una reliquia que orienta a la resurrección. Bien, ahí tengo una... Guadalupe, ¿quieres completar algo? Ahí tengo dos preguntitas. Ustedes digan en qué orden empiezan a contestar. Aquí una persona pregunta si la incorruptibilidad es necesaria para la canonización. Para la canonización no es necesario. De hecho, hay muchos santos que en el momento de la exhumación, del traslado del cuerpo para el lugar de veneración, están en el estado que estaría cualquier persona, digamos. Hay muchos santos que Dios ha querido, un prodigio, que quede alguna parte de su cuerpo bien conservada, o el mismo caso de Carlos. No es requisito necesario. A veces Dios lo ha permitido, a veces Dios lo ha querido y nos lo ha regalado, pero no es el requisito. De hecho, sería una mala interpretación decir que a Carlos lo beatifica la iglesia porque su cuerpo está incorrupto, ¿no? Sino porque tenía una intensa vida de Dios en sí mismo durante su vida en la tierra. Es por eso que es beatificado, no por el cuerpo incorrupto. No es condición. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para Diego.
sobre las reliquias que hablaste, un poquito que te explayes, dijiste algo ahí y se ve que quieren ahondar un poquito con respecto al corazón, a los órganos. Bien. Y me preguntan la importancia también de esto, de las reliquias para la fe. Sabemos que, y ahí también creo el padre Miguel me puede ayudar, pero hay 3 grados, ¿no? De las reliquias del primer grado, las que se llaman reliquias de primer grado, propiamente los miembros del cuerpo, ¿no? Ya sea un pedacito del hueso, de algún órgano. Segundo grado, las pertenencias o todo aquello que estuvo en contacto con el beato, con el santo. Y reliquias de tercer grado, como estamos acostumbrados quizás aquí en Argentina, con el santo cura brochero, ¿no? Esos pedacitos de poncho, es un poncho que es colocado sobre la tumba, bueno, y donde también después se cortan pequeños pedacitos y se colocan en una estampita, las reliquias de tercer grado. Ahí Guadalupe nos muestra, ella tiene ahí una reliquia de tercer grado de Carlo Acutis en mano. Por acá también, acá tenemos otra en el cuadro. Esto también lo envían desde Italia. Las reliquias de tercer grado, que eso sí, digamos, está autorizada la asociación Carlo Acutis a enviar, lo que es las reliquias de primer grado, que antiguamente se filaban a colocar en los altares, ¿no? Cuando se consagraban los altares, en principio era de los mártires, ¿no? Después se empezó esto como a ampliar a otros santos, pero eso ya es una decisión de la diócesis de Asís, ¿no? Hoy, aquellas diócesis que decidan tener alguna reliquia del beato Carlo Acutis se comunican ya directamente con la diócesis de Asís. No sé si el padre ahí desde el derecho canónico puede explicar un poquito más. Sí, has dicho muy bien lo de los tipos de reliquias, sí, y bueno, como decías vos, unas que son el cuerpo, parte del cuerpo de la persona, y otras las cosas que estuvo en contacto, las de segundo grado, ¿no? En el caso de Carlos vamos a encontrarnos con reliquias muy particulares, no sé, las cosas que usaba, no sé si tenía un móvil, un celular, su computador. PlayStation. Claro, PlayStation, todas esas cosas que quizás no estamos acostumbrados nosotros a venerarlas o conservarlas con respeto como reliquias. En este caso sería reliquias, ¿no? Y por supuesto, también recordando eso, que aquel milagro que se dio en Brasil fue justamente con un pedacito de uno de los pijamas de Carlos también, o sea, la persona el chico que recibió el milagro, precisamente lo hizo a través de eso, ¿no? Así que también es otra. Quedan 2 últimas preguntas. Una es para Guadalupe. Aquí un joven pregunta cómo se puede, me imagino que es como joven, comunicacionalmente, llegar a través de los medios, más masivamente, hacia ese sector, ¿no? O sea, es decir, cómo el PAD puede evangelizar el PAD y plantea un poco cómo, digamos, algo, creo que entiendo la hostilidad que hay en algunos medios para tratar estos temas. ¿Vos qué le aconsejarías, Guadalupe? No sé si he sido clara. Bien, a ver, entendiendo la pregunta, es cómo poder evangelizar o quizás llevar el testimonio de Carlos o de la santidad y por ahí de esta santidad de los común medios. a los medios seculares, digamos. Exactamente. Creo que, bueno, no sé si han prestado atención, pero en este último tiempo la figura de Carlos ha conmovido mucho, no solo a los medios católicos, sino que ha salido en televisión, en los grandes medios gráficos nacionales. De hecho, bueno, junto a Diego y a un equipo con el que preparamos el camino a la beatificación, también nos tocó dar algunas entrevistas en medios no católicos, digamos, donde quizás la audiencia no entendía mucho o quizás no entendía en el mismo sentido de qué se trataba esto de la santidad. Entonces creo que como periodistas, como comunicadores o como cualquier católico que tenga que esta oportunidad, ¿no?, de expresarse en un gran medio, es una oportunidad justamente poder contar que la santidad, bueno, es algo muy simple, es algo quizás muy sencillo viendo el ejemplo de Carlo, y no hay que tener miedo de poder hablarlo libremente y que poder decir con este simple kit de la santidad podemos todos alcanzarla, ¿no? No hace falta
hacer grandes cosas, ni el martirio, ni muchas cosas. Quizás en la sociedad hay una idea de santidad implantada como mucho más fuerte, o que hay que hacer grandes metas hay que alcanzar en la vida. Pero creo que es una gran oportunidad poder llevarlo a los grandes medios. Incluso creo que estuvo también todo el tema del cuerpo, que hablábamos previamente, impactó mucho en la prensa, y bueno, no hay que dejarlo pasar, ¿no? Sino que continuar por ese camino y poder dar a conocer que bueno, la santidad es posible para todos. Bien, muchas gracias. Hay una última pregunta a la que adherimos acá en San Juan totalmente. ¿Cuándo vienen con esa visita sobre la muestra de Carlo Acutis? Que pongan en la agenda San Juan ahí bien arriba. Es una pregunta que espera una concreción. Como le decía, esta muestra la organiza el grupo Misión Fátima, ¿no? Que fue la misma organización que realizaron la visita de la imagen peregrina de Fátima, si no me equivoco, el año pasado o el anteaño, ¿no? En nuestro país, en las distintas provincias. El grupo Misión Fátima, junto con la Fundación Santa Faz, que preside el padre Eduardo Pérez del Lago, contábamos que él fue testigo de este milagro y estuvo en contacto con Carlo Acutis. También sabemos que en estos días están como hablando con la conferencia episcopal para que a partir de la conferencia episcopal se promueva la muestra. La idea va a ser una muestra que va a recorrer por regiones pastorales, ¿no? Bueno, región Cuyo, y ahí se combinará, me imagino que entre los obispos o alguna pastoral en particular, quizás pastoral de juventud o pastoral misionera, las fechas en concreto, ¿no? Decimos de tal día en Mendoza, tal día en San Juan, así que estamos todos ahí a la espera. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias, Padre Miguel. ¿Algo más? Acá hay una pregunta. ¿Hay tiempo para una más? Sí. Vos, Diego, que estabas con... es sobre el tema de las reliquias. Se ve que ha pegado fuerte esto, qué bueno, ¿no? Y es una joven la que pregunta. Dice que si realmente la fe necesita estos signos o símbolos como una reliquia, cómo defender esto frente, bueno, a cierto ateísmo, pone acá, o relativismo respecto al valor de esto. No sé quién quiere empezar. ¿Ninguno? Ahí está. El padre. No lograba habilitar el micrófono, dije. Bueno. Bueno, sí, o sea, la fe es justamente como la palabra de Dios lo dice, o sea, es una visión que supera la visión de los ojos concretos, la visión física, digamos, ¿no? Pero las cosas físicas son el comienzo, ¿no? Miremos, por ejemplo, el actuar de Dios siempre en la Sagrada Escritura, siempre Dios se vale de algo material, de algo concreto para remitir a algo más, ¿no? Eso es lo que es un sacramento. Por ejemplo, en los sacramentos que celebramos, justamente se toma algo concreto, el agua, el pan y el vino, el aceite, y a través de esa realidad material, concreta, que se ve, que se huele, que se percibe, se remite a la fe. Son signos de la fe, ¿bien? Entonces, si pasa en los sacramentos, también pasa con los otros sacramentales, entre los cuales están incluidas las reliquias de los santos. No son necesarias porque sabemos que la fe es un don que viene de Dios, ¿bien? Pero en algunos caminos de la vida de la fe son un apoyo importante, ¿bien? Y recién ahí Guadalupe decía que el mundo estuvo más atento, los medios preguntaron, se reprodujo en casi todas partes las imágenes del traslado del cuerpo de Carlo, porque quizá es una llave. Vivimos en un mundo donde de techos para abajo, entonces por allí que algo material, algo concreto, oriente hacia arriba es fácil. Es como que Dios, si se quiere, se vale de eso para decirnos una palabra más. Entonces, no son necesarias, pero son útiles, porque nosotros conocemos por los sentidos. Vemos, olfateamos, percibimos el sabor, el gusto, el color, y por allí, por los sentidos, entra también la fe. Lo cual también nos indica que también nosotros, para transmitir la fe, tenemos que valernos de esas cosas. Si Dios lo ha hecho, también hacerlo nosotros.
Muy bien, qué bonita frase esto del techo para abajo. Bueno, la verdad que ha sido un gusto escucharlos. No sé si, a ver acá, si me están apareciendo preguntas. Acá, bueno, Flavia, no sé de dónde es Flavia Vizcaya, muchas gracias por esta hermosa oportunidad, excelente charla, gracias al grupo por darnos esta oportunidad. Bueno, les leo también, porque es motivador, sobre todo para la gente que se ha forzado, ¿no es cierto?, como los invitados a esta charla. El video de la vida de Carlos es algo muy lindo para compartir imágenes de él, de su vida, y relata mucho, para mí un mensaje súper motivador. Bueno, creo que hemos cubierto, ¿no es cierto?, los objetivos que teníamos, que era acercar a la gente, sobre todo a la gente joven. Nosotros hemos divulgado mucho con nuestros alumnos en la universidad y en el colegio secundario, que también depende de la universidad, y en los grupos de movimientos, para que, bueno, puedan escuchar de personas que realmente están en el tema, lo que ha sido, lo que ha significado, lo que va a significar para la Iglesia, el ejemplo de Carlo Acutis. Muchísimas gracias, Padre Miguel, por su predisposición, su amabilidad y sus conocimientos. Guadalupe, muy amena tu disertación, y la verdad es que haces un lindo dúo con Diego, muy dinámico, y creo que para la gente joven estas formas de comunicar son las ideales. Así que muchísimas gracias a todos. En un momento hemos tenido cerca de 49, 50 participantes, así que creo que ha sido bastante productivo para esta hora del día y para esta etapa del año en que la gente ya está un poquito cansada de ofertas virtuales. Es una lucha contra eso también. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Muchas padre. Gracias por la invitación, por el Miriam, espacio. Guadalupe, Diego. Gracias. Un dato, si quieren seguir conociendo la vida de Carlos, hay un libro publicado en español, creo, en la librería Ágape. Librería Ágape ya lo tienen en San Juan, parece. Carlos Acutis, un genio de la informática, para seguir profundizando en la vida de él. Lindo para regalar a nuestros hijos. No, gracias a ustedes, muy amables. Chao, gente. Muchas gracias. Chao, Guada. Chao.